Buenas, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que sería el backend de nuestra aplicación. Mi nombre es Cuauhtémoc Montoya y pues el día de hoy estaremos viendo ese tema. La base de datos. La base de datos básicamente está compuesta por tres colecciones: dispositivos, historiales y usuarios, que básicamente estos están relacionados entre sí, ya que si el usuario no existe, pues no existen los historiales ni los dispositivos. Esto lo hablaré más a profundidad en las próximas diapositivas. Los modelos. Para la creación de los modelos estaremos utilizando lo que sería la librería de Mongoose. Básicamente se están creando pues los modelos con los datos que estaremos agregando a nuestra base de datos, agregando pues el tipo de dato, si es requerido o si va a ser único, así, y definiendo cada uno de ellos, como sería en este caso el usuario, el historial y los dispositivos. Y más que nada el usuario tiene mucha relación en los tres. Ahora pasemos a los middlewares de authentication o de autenticación, básicamente. Y se estará utilizando o estaremos utilizando pues JWT, que es básicamente el creador de JSON Web Tokens. Básicamente este nos ayuda a verificar la autorización de los usuarios, así como la creación de estos mismos, como pues creando tokens que se guardan en el navegador o en la aplicación según sea necesario, y estos guardando pues ciertos datos, como por ejemplo en el caso del usuario pues el ID del usuario, ya que contiene pues básicamente toda la información. Y básicamente si no tiene un token o no se proporciona, pues le estará dando un responsive status de 401. Y en caso de no generar un token o agregar un token que ya expiró, este básicamente le dirá que el token será inválido. Básicamente los controladores que estamos utilizando son los de historial y pues los tres, ¿no? Dispositivo e historial. En el de historial básicamente se está haciendo un arreglo, el cual es el que está agarrando pues los datos del usuario como el ID, así como también si se comprueba que el dispositivo esté creado, ya que el usuario y el dispositivo se crean a la vez al momento de hacer un registro. Y pues básicamente en este dispositivo se estará dando una fecha y una inicio de fecha y un final de fecha. Y es donde se estarán agarrando los datos de los sensores, que básicamente los obtenemos en una base de datos que está conectada a los sensores de IoT, de modo que estamos utilizando otra librería que se llama Node-RED para hacer interacción con el front y con el backend de nuestra aplicación y el hardware, ¿no? Básicamente aquí se hacen varias controlaciones, se están controlando varias cosas, perdón, que serían obtener el historial y los datos del usuario. Y pues básicamente el dispositivo se crea por medio de que está obteniendo la humedad o la temperatura y la luz. Si no se obtienen, mandará un error 500 que no se encontró o no se obtuvieron, ¿no? Ahora bien, pues del usuario básicamente estamos utilizando una función la cual tiene pues una condicional de que si el usuario no se encuentra pues básicamente con el ID, pues básicamente te mandará un error 404 que no se encontró el usuario y te mandará un JSON. Si se encontró el usuario, en este caso es para el inicio de sesión, también para el registro, ya que estos se utilizan pues básicamente para el CRUD más que nada. En este caso sería para conseguir el inicio de sesión
y el registro, que esto lo veremos con más detalle en los endpoints, que aquí es básicamente la configuración del servidor y pues todas las librerías, ¿no?, que se estarían utilizando, como Express y Mongoose, así como Cors, que básicamente nos hace la conexión con el front y, y nos ayuda también a comunicarse con el backend. Básicamente se estaría utilizando lo que serían los archivos de las rutas, que más que nada son las rutas que estamos utilizando para agregar o hacer interacción con la base de datos de nuestra aplicación. Estas se pueden hacer una vez creadas utilizando un cliente, ya sea Thunder Client o Postman, agregando solamente lo que sería la URL de donde tenemos nuestro backend, seguido de las rutas que hemos creado, que serían las de app.use, que seguiría después de la URL, seguiría diagonal API, diagonal out en el caso de la primera, y así sucesivamente. Y pues para eso tenemos que tener encendido el servidor, que lo tenemos renderizado en render. Ahora bien, aquí estamos hablando de las rutas. Están utilizando métodos como por ejemplo el método get para obtener todos los valores ya sea de los dispositivos o de los usuarios, o también del historial. Ahora bien, el método post lo podemos utilizar para otras cosas, por ejemplo para crear. Más que nada se utiliza para crear y hacer otros o editar perfiles. En este caso utilizamos put, ya que es el más común, que es el de editar en el caso del archivo del usuario. En el caso del get, pues básicamente es mostrar toda la información del usuario y del historial. Ahora bien, aquí estamos utilizando pues el método post para registrar el usuario. Aquí por ejemplo, se busca de que si el usuario exista o no exista, así buscando el correo, o también que el correo es único, ya que eso se definió en nuestros modelos, ¿no? Ahora bien, se va a hashear la contraseña para que sea más seguro, y pues se estará utilizando una constante que básicamente es un método o un objeto que creará el usuario. Asimismo, en la otra imagen pues estaría utilizando básicamente estaría dando el aviso al dispositivo de que se cree, o sea, de que se creó un usuario y por lo tanto tiene que crear un dispositivo nuevo. Si no se crea el dispositivo, ha de haber un error en crear el usuario, ya que estos pues están relacionados. Ahora bien, en el caso de login, pues estamos utilizando un método post. Básicamente se comparan si el email y la contraseña sean iguales al del usuario. Buscan a un usuario que tengan ese usuario y esa contraseña, ¿no? Más que nada el correo. Y si no los encuentra, pues básicamente te mandará un mensaje de que email no encontrado y contraseña contraseña incorrecta. Si en el caso de que se acierte la contraseña y el usuario sean correctos, pues básicamente te va a generar un token que va a expirar en 1 hora y te va a dar un status 200 en el caso del servidor. Ahora bien, este token va a estar guardando pues básicamente el ID del usuario y el nombre del usuario. Ahora bien, aquí en las APIs básicamente estamos utilizando la librería de Axios. Aquí en Axios Instance básicamente es donde tenemos renderizado nuestro backend en el base URL, que básicamente es donde tenemos nuestra base de datos y todo nuestro backend. Aquí pues básicamente más de lo mismo, utilizando los tokens para tener más seguridad en nuestra aplicación. Ahora bien, en la visualización de datos, perdón,
Básicamente se está utilizando pues igual Axios, pero en este caso solamente se están utilizando pues lo que sería el login, y si está ya que cada usuario pues va a tener sus respectivos datos, por lo que si se loguea correctamente, ese usuario debe de tener los datos la última modificación que se les hizo. Uh, Ahora, esto utilizando pues básicamente los tokens y pues las autorizaciones y el out context, ya que este nos ayudará con este apartado. Ahora bien, pasemos al último apartado, que serían las consultas. Básicamente las consultas pues es mostrar la información, más que nada en forma de gráficas. eh, y básicamente aquí se está utilizando pues un método donde se están utilizando los labels y todo lo decorativo, ¿no? Para que se renderice dependiendo de qué tantos datos tenga el usuario. Ahora bien, aquí pasaremos a mostrar cómo están renderizados los componentes. En el caso de la web, pues en la parte de temperatura, por ejemplo, aquí ya tenemos renderizada una gráfica con datos que ya tiene nuestra base de datos. Básicamente ya se renderizan. Y te da un promedio, te da un rango y también te da como un estado, ¿no? De lo que sería en el sensor. Sí, y este cambia conforme la temperatura vaya cambiando. También te la da con fechas y hora exacta básicamente. Y esto lo hace a través de la Raspberry. Ahora bien, en la aplicación es lo mismo, solamente que pues la portabilidad, ¿no? De la aplicación. Básicamente sería lo mismo que la web. Te mostraría el apartado de promedio, el rango y pues cómo está el ambiente, ¿no? Un promediado. Y pues la gráfica. Este, bueno, en este caso ya terminé de la explicación de nuestro proyecto. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por ver.